Bendiciones. Uy, vamos a etiquetar. Vamos a empezar a invitar a todas las mujeres en esta tarde maravillosa. Ahí está la pastora ya en línea, Daisy Garrocho, en esta tarde con una palabra maravillosa de restauración, de amor y de sanidad para todas aquellas que quieran cambiar el rumbo de su vida. Bendiciones. Vamos a ir invitando a cada una de las guerreras, ¿por qué no guerreros? En esta tarde, los cuales también les vendría bien una palabra de vida, una palabra de sanidad, o tal vez tengan mujeres en las cuales necesitan ser restauradas. Sería bueno que los varones también se unan en esto y en estas cosas en el Señor. Los negocios de mi Padre, decía Jesús, es esta. Ok, buenos días, cosa terrible, buenas tardes. Hola, bendiciones, pastora. Qué bueno es tener gente maravillosa alrededor en el reino para llevar palabras de vida a muchas personas. Estamos esperando en el Señor que se conecten más personas. Sé que en esta tarde resulta que puede ser raro, pero hemos decidido no frenar y hemos decidido caminar en fe y para poder transmitir a cada mujer una palabra de vida y también para restauración de los hogares. ¿Por qué no? Una mujer sana, una mujer fuerte, una mujer, digamos, que sea una mujer decidida, da mucha fuerza en los hogares. Así que, ¿por qué no buscar la manera de salir adelante para sanar a nuestros hijos y preparar un buen ambiente de convivencia? Y también esta palabra va dirigida a aquellas mujeres que tal vez sean mamás solteras o que han quedado solas. También tienes una oportunidad de reiniciar tu vida en este tiempo. Gloria a Dios, bendiciones a todo lo que vamos a suceder. Lo que va a suceder hoy está en manos de nuestro Padre. Amén, ahí está la pastora, bendiciones. Vamos a ir invitando, pastora, vamos a ir buscando gente. Vamos a ir haciendo un poquito de tiempo para que vayan conectándose. Yo ya he avisado a nuestra iglesia Monte de Sion, a todas esas mujeres. ¡Bendiciones! Hola, ¿cómo están? Una vez más. Qué lindo verte. ¡Qué nervios! Hermoso verte. ¡Qué nervios! Sí, Yo ya he enviado. discúlpame, pero ahí quería subir el volumen. Muy bien. Bájame un poquito, mira. No tanto, que me gusta que haya adoración, que haya ambiente. Me gusta que se escuche Amén. esa atmósfera que muchas veces es necesario para que la palabra se suelte con fuerza. Bueno, yo he Amén. enviado invitaciones a todo el mundo, porque yo invito a todos. Sí, acá también una revolución tremenda. Mi mamá dice, ¿cómo hago para verte? Le Ay, digo por Instagram, así que le pedí a mi hermana y por eso llegué un ratito más tarde, pero creo que Tita Garrocho se va a estar conectando y si no por oh, qué Facebook. bueno. Qué ganas de ver, de escuchar. Sí, yo estoy muy ansiosa, muy feliz por escucharte hablar. Tengo yo te dije, una inquietud en mi espíritu tremendo. A veces uno se pone como Isaías, como Elías, como se te empieza a meter un montón de lugares, tu espíritu empieza a moverse con una fuerza, con unas ganas, con un fuego increíble, pero bueno, también tenemos un poquito de dominio propio, ¿viste? Bueno, allá. Pero es el tiempo.
es el tiempo de responder al llamado, ¿viste? Es el tiempo de responder a ese pedido de parte de Dios y del Espíritu de movilizarnos, de no callar, de abrir la boca. Yo creo que, bueno, como decíamos antes, ¿no? No es casualidad esta conexión que el Señor nos ha puesto y va a ser una explosión. No sé lo que el Señor quiere hacer con nosotras juntas, pero sé que va a ser una explosión. Mira, estoy de verdad, Tita, mira a tu mamá, Gloria. ¡Mi mamá! Qué bueno. Genial, gracias por conectarte, Ma. Gracias, Mira, Ma. te cuento. Gracias, Ma. Gracias, mamá, por orar por mí, porque hoy lo que quería contarles es mi testimonio, y si no fuera por las oraciones y por las rodillas de mi mamá no estaría acá, estaría, bueno, yo sé que estaría muerta, ¿no? Estaría perdida en el mundo, o realmente estaría muerta. Es una mujer de oración, es una mujer de fe, que desde chiquita me instruyó en el camino del Señor, pero bueno, las decisiones, a veces uno toma malas decisiones. Y sobre eso por ahí quería contar. Oh, si No supiera lo sé, que yo cuando tengo vos digas. pasado, digo, madre mía. Bueno, vos guíame porque somos muy charlatanas las dos. No, vos habla, hoy te toca a ti. Mi esposo me dice, Hoy me toca hablar a ¿cuánto mí. tiempo van a estar hablando? Le digo, mira, yo no voy a hablar, así que vamos a ver cómo sale ella, le digo, yo tampoco digo nada. Yo tengo todo el tiempo del mundo, yo Sí. siempre digo, para mi Señor, lo que Él quiera. Mira, Ivana, si en algún momento nos encontramos físicamente, va a ser de madrugada, no sé, vamos a hacer esa parrillada y va a seguir, se va a extender, va a ser tremendo. Seguramente que sí. Sí, tal cual. Bueno, no sé, quería que cuentes un poquito mi historia. Nací en una casa cristiana. Sí, me encantaría muchísimo conocer desde tus principios, cómo fue que el Señor te encontró, porque Él es. Tal cual. El Señor me ha encontrado. Y bueno, nací en una casa cristiana, en una ciudad muy pequeña, fui instruida desde chiquita en búsqueda del Señor, en la adoración, en la palabra, pero siempre fui muy inquieta. Y nací un poco desde la rebeldía, ¿no? Esto lo aprendí y el Señor me lo hizo ver. Cuando yo nací, en mi época, no existían o no era tan probable hacer las ecografías. Entonces mi mamá no sabía si yo era niña o era varón, pero me llamaba Esteban. Cuando nací, me puso por nombre Daisy. Pero te voy a hacer una revelación. Mi verdadero nombre no es Daisy. Me llamo Eliana Noelia. ¿Qué pasa? Como fue tantos cambios, hubo tantos cambios, ¿no? De Esteban, mi mamá dijo, bueno, no pudimos tener el niño que tanto esperábamos, porque yo nací después de muchísimos años, ellos ya tenían 3 hijos, le voy a decir Daisy. Y cuando me van a anotar, no me pueden poner Daisy. Y dijo mi mamá, igual le vamos a seguir llamando Daisy. Fíjate esto, ¿no? Nací, según mi mamá, y las palabras de mi mamá eran, naciste como un regalito, inesperado. Después de 16 años, con hermanas ya grandes de 20 y pico, llego yo a una familia para desestabilizar todo. Para mi mamá es un regalo de Dios, pero yo cuando era chica lo que creía era que había venido a molestar, que había venido a desestabilizar la economía de mi familia, los planes que ellos tenían, era algo que estaba en mi mente, era algo que se había gestado dentro mío y que era, yo hoy en día lo veo desde afuera, era algo de Satanás, queriendo decir que era una intrusa, que venía a destruir todo eso. Y bueno, fui formada en la rebeldía, ¿no? No me voy a llamar Eliana Noelia, me voy a llamar Daisy, con mi carácter, con mi ímpetu, era muy revoltosa también de andar con los varones andando en bicicleta. Bueno, ya tenemos otra cosa en común. Prendeme la luz. Otra loquita, jugando a los ninjas y me escapaba de casa. Pero siempre estaba la escuelita bíblica, siempre estaba la palabra, mi mamá muy activa en la iglesia, siempre me guió por esa por las sendas del Señor.
y había una pasión adentro mío tremenda porque yo era chica y mis hermanos me decían, ahí está la pastora, ya me profetizaban de chiquita, ahí está la pastora, la que vive con el Diosito en la boca, y gloria a Dios por esas palabras porque hoy dan fruto. Amén. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando somos formados y desde antes, desde el vientre de nuestra madre, se forma nuestro carácter y se forma también lo que vamos a hacer el día de mañana cuando seamos grandes. Hoy lo entendemos como propósito, pero también está Satanás ahí queriendo meter su bocadillo, sus palabras, como lo sentía yo, porque mis papás no pensaban así, tal vez, pero yo me hacían sentir como que estaba molestando, estorbando la familia, que había nacido de regalo, de sorpresa, ¿no? Y también las palabras que por ahí te dicen sin querer, o decimos como papás a veces, O de bromas, ¿no? sos un inútil, ¿eh? O bromas así pesadas. Bromas, sí, la gordita, mirá la gorda se come todo, porque siempre fui muy gordita y yo tengo mi cachetona. cuñada que le dice la adoptada, imagínate. Claro, sí, no. Pero porque Esas palabras que marcan. esas cosas se estabilizan emocionalmente. Claro, la gente pensaba que era hija de una de mis hermanas y no, o sea, era un pueblo. Es muy tremendo las palabras como te marcan. No servís para nada, sos un inútil, Wow. salí que molestás. Son cosas que van formando adentro tuyo un dolor, una necesidad de escapar había dentro mío. Y bueno, siempre entonces lo que quise hacer es hacerle la contra a mi papá y a mi mamá. Fui adoleciendo, seguía en la iglesia, pero no sé si a vos te pasó, pero muchas veces uno es criado dentro de la iglesia y es como que sigue el río, como que sigue, bueno, empiezo con la escuelita bíblica ayudando, después sigo en la alabanza, pero no había un encuentro genuino, una marca, un sello de parte de Dios. Exacto. Era Y porque se llevan. era una rutina, te llevaba, lo hacías por impulso porque en tu casa te enseñaban. Y uno aspiraba a ser como el pastor o como la pastora, pero decía, yo no quiero eso, no quiero estar atrás de un púlpito, no quiero aspirar a eso, tiene que haber más. Era la pregunta, ¿no? Exacto. Bueno, Sí. siempre fue... Te siento muy bajito, por eso. A ver, no, yo no te quiero interrumpir. Hablo bajito porque no quiero interrumpirte. Sí, Estoy muy entretenida. bueno, me voy Está a estudiar, pero todas estas cosas las seguía cargando en la mochila, ¿no? Nunca podía encajar, porque para la gente del mundo era muy santa, pero para la iglesia, no sé, era un desastre. muy por el otro lado. Era un desastre. Entonces, bueno, me voy a Buenos Aires, a Capital, a estudiar. Yo estoy a 350 kilómetros de Buenos Aires. Todo un cambio cultural para mí. Y voy a una iglesia donde me invitan a un encuentro, a pasar 3 días en la presencia del Señor. Y ahí es donde realmente el Espíritu de Dios entró en mí, me llenó, sanó mi corazón, sanó las heridas que tenía Amén. por ahí con mi papá, con estas cosas que me decía, pudo quitar el enojo. Ahí está Florencia diciendo que no te escuchamos, No ¿viste? me escuchan. A ver cómo hacemos. Tranquila. Todo tiene solución. ¿Hay algo que yo tenga que subir? ¿El volumen? Lo tengo a tope. Y no sé. Bueno, mi hija me dice, mamá, grita más. Es que no están acostumbrados a gritar. pero Y bueno, me voy a Buenos Aires y tengo díganme si la bien. Perfecto a ti. Si la Soy gritona igual. Se escucha, con ella tenemos todo lo que necesitamos ella y el Espíritu Santo. El espíritu. Bueno, es ahí donde tengo un encuentro con el Señor, ¿no? Y veo la necesidad de buscar de Dios, de tocar la puerta
Y ahí salíamos con otro joven que ahora es pastor, salíamos a las plazas a predicar, a repartir tratados. Muy lindo, fue un muy lindo tiempo. Hermoso. Cuando sucede todo lo que pasa en el 2001 en Argentina, que Wow. se cae, de la Rúa se va, hay una desestabilización económica en mi familia, no es que pasamos hambre, pero había necesidad, entonces tengo que dejar de ir a Buenos Aires y me vuelvo a mi ciudad. Y me voy a vivir a Mar del Plata el año siguiente, tomo otra carrera, empiezo a estudiar terapia ocupacional, que es para rehabilitación. Y es en Mar del Plata donde yo me alejo del Señor. Y ahí es donde, digamos, empiezo a tomar malas decisiones, que dejar de orar, dejar de leer la Biblia, empecé a enfriarme en mi relación con Dios, dejar de juntarme con gente, ¿no? Que te inspire a buscar de Dios, que te guíe, que te dé una palabra. Y empezó ese dolor de mi niñez a calar un poquito más hondo. La soledad hizo que, claro, que aflorara todo lo que tenía dentro, ese sentimiento de autodestrucción. ¿No ves que no vas a lograr nada en tu vida? ¿No ves que no servís? En esa época no había celulares, era el 2002. Así que lo que hacía era escaparme. Sí, me escapaba. No, no hablaba, no hablaba por teléfono con mi mamá, tenía que ir a una casilla. Y ellos estaban preocupados por mí, me enviaban el dinero para pagarme los estudios, el lugar donde vivía, todo. Pero yo con ese dinero, ¿sabés lo que hacía? Me iba a los recitales de rock. Compraba CDs de rock. Agarraba y ahí fue mi primera experiencia caminando al lado de la playa. Jamás había estado con ningún hombre, no conocía todavía ningún hombre, no conocía lo que era el alcohol, no conocía lo que era el cigarrillo porque yo fui formada en una familia cristiana y al lado del mar agarré un cigarrillo y empecé a fumar. Fue como que ese vacío, bueno, me calmó esa tempestad que había adentro. Y de repente una cosa va llevando a otra, ¿no? Escuchás rock, te juntás con tus amigos de la universidad, las filosofías, Dios existe, no existe, cómo es esto del ateísmo, te metes en la anarquía, te metes en el rock heavy pesado, y vos me ves hoy ahora sí, ¿no? Pero yo tenía el pelo cortito, parado, de todos colores, con piercings. Mi esposo se ríe acá, ¿no? Porque dice, yo no te imagino así tampoco. Pero hablaba del dolor que tenía, me pintaba de negro, usaba cadenas, y gracias a Dios nunca me hice un tatuaje, ¿no? Pero era un dolor tremendo que había dentro mío. Wow. Una necesidad. Viajaba por toda Argentina yendo a ver La Renga, 2 Minutos, bueno, son bandas de rock de acá, que lo único que hacía era alimentar con sus letras la necesidad, la soledad, la angustia, el miedo, era un miedo muy fuerte. Y esto de juntarme con gente bueno, que también estaba tan dolorida, ¿no? Hizo que hasta durmiera en la calle. Llegó un tiempo en que no me importaba el lugar que mi mamá y mi papá habían preparado para mí, porque ni siquiera tampoco les hablaba por teléfonos a ellos. Así que me tomaba acá la cultura de Argentina. A mí me da vergüenza por ahí si hay alguna persona que por favor, esto lo viví fuera del Señor, pero porque estaba muy lastimada, mi corazón estaba muy herido, ¿no? Eso fue la consecuencia de alejarte de Él. De alejarme del Señor, de no buscar a Dios, pero... Del refugio. Mi mamá dice, casi me desmayo cuando vi el piercing. Bueno, ellos me fueron a buscar y bajé con el piercing. Mi mamá me quería, ay no, hija, pero ¿sabés lo que hizo ella? Y que por ahí alguna mamá está pasando por lo mismo. Ella se postró a orar, oraba al Señor, oraba por las zapatillas con las que yo iba al recital,
oraba por los CDs para que se quemaran, oraba arriba de mi cama. Yo sé que mi mamá estaba ahí clamando, orando por mi vida, porque sabía que había propósito en mi vida. Y yo, bueno, totalmente desentendida. Llegó un momento en que empecé a escuchar voces, en que veía demonios, ¿no? Wow. En mi habitación, que veía en la calle que me llamaban. Mira lo Y que claro, lo que yo estudiaba está muy relacionado con lo que es psiquiatría. Entonces hacíamos pasantías en psiquiatría y ahí es donde, bueno, estuve un tiempo, pasé un tiempo en terapia. Unos amigos me ayudaron, la gente que estaba ahí en psiquiatría me ayudó y pude ver y pude vivir en carne propia lo que es el dolor de la soledad. Bueno, todo lo que es el ambiente espiritual hoy en día también me ayudó, pero lo que no podía sacar, y es muy fuerte lo que estoy sintiendo, es en cuanto a la soledad, ¿no? Ese espíritu que es una puerta abierta que trae autodestrucción, que trae muerte, que trae depresión, enfermedades. Bueno, gracias a Dios, en Jesús hay esperanza. En Jesús hay esperanza, hay vida y Él es el que te puede sacar de eso. Y la única solución fue volver a mi casa, ¿no? Volví a mi casa, enojada con mi papá, a mi pueblo, ¿no? Enojada con mi papá, con la sociedad. Y ahí es donde ocurre el milagro de mi vida. Y es un milagro sobrenatural, porque me habían dicho que yo tenía ovarios poliquísticos y no podía quedar embarazada, y porque estaba tomando pastillas anticonceptivas. Y bueno, la vida fuera del Señor era como una locura mi vida, ¿no? Entonces ahí es donde quedo embarazada de Ana, mi primer hija. Cuando quedo embarazada de ella, lo sentí al día siguiente que yo ya estaba embarazada, pero lo sentí con una convicción de esperanza. Y no me digas por qué, porque yo era más mundana que, no sé, estaba muy perdida. Sin embargo, el Espíritu Santo me seguía hablando. Yo estaba, y pastora, yo estaba en el boliche, en la confitería, no sé cómo se dice en España, y el Espíritu Santo me llenaba y me decía, ¿qué estás haciendo acá? Wow. Era algo muy fuerte. Y estaba entre amigos, por ahí fumando, y me decían, vos no pertenecés acá. O me daba palabra de la Biblia para hablarle a una amiga, y yo no iba a la iglesia, no quería saber nada con la iglesia porque estaba muy dolida. Estaba muy dolida, muy lastimada porque una de las cosas que sucedieron para que yo me apartara fue que estuve de novio con quien hoy es mi esposo. En el 1998 nos hicimos de novio, estuvimos orando, fue un noviazgo cristiano en santidad hermoso, pero de repente, bueno, rompimos relaciones, él vivía en Tapalqué, yo vivía en Alvear y no nos vimos más por 11 años, ¿no? Pero yo estaba muy dolida con la iglesia, porque como habíamos roto esa relación, yo sentía que lo que Dios me había prometido y había dicho era una mentira. Y ahí también, ¿no? Satanás diciendo, no, es mentira los planes que Dios tiene. Dios no tiene planes con vos. ¿No ves? No vas a lograr nada. El pastor que tenía me dijo, y él va a ser un pastor, yo no sé si vos vas a ser pastora. Ni yo creía en mí, ni mi pastor creía en mí. Wow. Bueno, lo bendigo al pastor. Lo bendigo al pastor, el pastor tampoco tenía fe en esa relación. Lo cierto es que Dios sí, ya lo tenía planeado desde muchísimo antes. Es tremendo lo que pasó con nuestra relación. Y quería comentarte esto, ¿no? Voy a Jeremías 29:11, que dice, yo sé los planes que tengo para con vos, que son planes, y por ahí lo digo, lo parafraseo, ¿no? Son planes de bienestar con un futuro de esperanza. Amén. Esa era la palabra que había sobre mi vida, un futuro de esperanza. Imagínate, pasando todas esas cosas, yo me sentía destruida. Decía, esta palabra no es verdad. La Biblia miente. Con todo lo que era, ¿no? Del rock, la anarquía, el socialismo, porque también había estado en el centro de estudiantes,
todo, era como que yo siempre estaba buscando algo que llenar mi corazón, que llenar esa angustia, ese dolor, ¿no? Que yo misma me lo había hecho. La verdad es que ese deseo de muerte, ese deseo de no vivir, tuve algunos intentos de suicidio, el único que sabía era Dios, porque en ese momento era mi compañero, con el que lloraba era Dios, y la baja autoestima que tenía, habían hecho estragos en mi vida, había generado odio, ira, resentimiento, Se me pone la piel de soledad. gallina, no sabes lo que Era dice. así. Madre. Puedo decirte que hoy te lo cuento porque Dios me ha hecho libre de todo eso y tal vez no lo cuento siempre a mi testimonio porque sé que hay gente que por ahí no lo puede entender o el religioso por ahí, ¿no? Pero yo sé que en esto hay libertad, en que Dios hizo la Amén. obra. Amén. El tiempo pasó, ¿no? Dios me seguía buscando. Por ahí soñaba que Dios venía y me abrazaba. Por ahí mi mamá con una palabra, con una oración, una invitación a la iglesia, pero estaba como con resentimiento. Y yo no era que quería hacer la mala vida que tenía, porque desde que nació Ana había dejado las drogas, ese tratamiento psiquiátrico se cortó con el embarazo y fue algo sobrenatural, porque mi hija podría haber nacido, no sé, con alguna discapacidad, con algo. Bueno, me echaron de mi casa, mi mamá tuvo que renunciar a sus ministerios también, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Que hacen que por ahí ese dolor se siga produciendo. Efraín me llama. Anda para allá, anda con él. Estoy en mi casa, perdón. No, tranquila. Así que bueno, Ana, como dijiste vos, vino a salvarme la vida, vino a cambiar mis planes. Y ahí empecé a soñar. Ana me hizo soñar, Ana me hizo proyectarme. Y aunque no busqué al Señor enseguida, Ana tenía 3 años, iba a la escuelita bíblica y pedía que oraran por su mamá para que conociera a Dios. Era la excusa, ¿no? Ir a verla a la escuelita bíblica a hacer una obra para que me hablaran a mí del Señor. Y ella fue como el nexo entre Dios y que yo volviera a su camino. En el 2009 mi mamá, mi papá, toda mi familia tienen un accidente muy grande en una combi y bueno, mi papá fallece y mi mamá queda postrada en la cama. Y bueno, después de quedar postrada, porque ella tiene múltiples fracturas, la verdad que lo que se vivió fue tremendo en ese momento. No solamente eso, sino que yo pierdo mi trabajo, sentía que Ana ya no era mi hija, era la hija de mi mamá, porque claro, trabajaba, estudiaba. Yo quería salir adelante, pero con mis fuerzas. Y con las fuerzas de uno, llegás hasta cierto punto. No se puede mucho. Y estaba totalmente rota, mi corazón estaba roto. Así que en ese tiempo, cuando fallece mi papá, mi vida se desarma, se desmorona por completo, me peleo con quien era mi pareja en ese momento, pierdo el trabajo, estoy internada con 2 hernias de disco. ¿Sabés lo que pienso, pastora? Que el Señor me estaba acorralando, el Señor me estaba llevando a un rincón. ¿Viste cuando dice que el Señor te busca con lazos de amor? Eran esos lazos de amor. El Señor dice, pero ¿cómo estás diciendo eso si falleció tu papá, si tu mamá tuvo que pasar por semejante dolor? Bueno, yo lo viví con esta experiencia. Mi papá fallece y no había nadie que acompañara a mi mamá y la llevara en silla de rueda a la iglesia. Tanto mi mamá como Anita iban a la reunión. ¿Y quién tenía que ir a llevarla? Empecé a ir yo a la iglesia. Así que todos los domingos la acompañaba, me invitaron a una célula y ahí es donde empiezo a aflojar, ¿no? Empiezo a bajar la guardia y a decir, sí, necesito del Señor, sí, bueno, me comprometo, no me comprometo, ¿no? Iba y venía, yo sé que hay gente que por ahí dice, sí, es muy lindo, pero, ¿no? No quiero dejar de salir los fines de semana, no quiero... Y si yo le rindo mi vida a Dios, ¿Dios me va a hacer feliz? No era mi pregunta en ese momento. ¿Los planes de Dios serán buenos para mi vida? ¿Realmente? Estaba en esa duda.
no quería dejar mi vida, no quería rendirme por completo a Él. Pero, como te decía, el Señor me seguía hablando en sueños y en el 2010 empiezo a tener sueños con Edgardo, con quien hoy en día es mi esposo, y había sido mi primer amor, mi novio, ¿no? Mi primer novio. Y yo decía, no, hace 11 años que no lo veo, él seguramente está casado, no quiero saber nada de él, ¿qué significa esto? Porque yo soñaba y me levantaba llorando, pero lloraba mal, eran lágrimas, y iba a mi mamá y le decía, mami, ¿por qué me pasa esto? ¿Será que tengo que pedirle perdón por algo? ¿O él me tiene que perdonar? ¿Qué hago? Bueno, la cuestión que en ese entonces tampoco, recién estaba surgiendo Facebook, y él no tenía Facebook, no usaba mails, nada. Así que pasa un tiempo y en agosto del 2010 logro contactarme con él y ahí es donde él me cuenta que estaba viviendo por un proceso desde marzo de divorcio, con quien se había casado y había estado un tiempo, y que el Señor estaba obrando en su vida, ¿no? Y él decía que iba a ser como Pablo, que iba a ser célibe para poder hablar al Señor a todo el mundo, que iba a recorrer el mundo porque tenía un llamado, tiene un llamado. Él es pastor desde hace, no sé, 20 y pico de años, pastor de jóvenes, lidera congresos, organiza campamentos, está la alabanza y la adoración. Dios siempre, siempre lo ha usado, ¿no? Y yo decía, bueno, bien por vos, yo lo único que quiero es pedirte perdón y nada, así que venite a casa que charlamos, arreglamos esto, y yo lo que quería era dormir tranquila y claro, que me dejara de hinchar Dios y seguir con mi vida mediocre, porque estaba con un pie en el cielo y un pie en la tierra, ¿no? Y yo quería como que suavizaba la palabra, no escuchaba la palabra, hasta que fue en septiembre de 2010 donde nos encontramos por primera vez después de 11 años, y me dice, sí, yo ya te perdoné, tranquila, pero vos estás triste, ¿qué te pasa? Y me sentó, no sé, serían 6 de la tarde, en donde era mi casa, y con Anita dando vueltas me dice, ¿sabes que Dios quiere sanar tu relación con tu hija? Y Dios me está hablando de que vos sufriste mucho, pero que Él siempre te buscó, y empezó a darme palabra. Y era esa palabra que no salía de su boca, sino que salía de su espíritu, porque era el Espíritu Santo el que lo había convocado esa tarde, y fue una tarde que duró hasta las 11 de la noche, donde lo único que me decía es, a ver, repetí, renuncio, y empecé a soltar. Una tarde y cada vez que nos peleamos me dice, a ver, renuncio. A ver. Pero él fue sí, a ver, si soltamos esto, ¿no? El rencor, el odio, la falta de perdón, esa soledad, Dios vino a llenarlo todo en todo, dice su palabra. No estás sola, no viniste de regalo, no viniste de sorpresa a tu casa, no viniste a romper los planes de nadie en este tiempo, llegaste a este tiempo con un propósito, llegaste hasta a tu casa, a esta familia, porque esta madre te iba a formar, porque este padre es el que te iba a enseñar el camino del Señor, llegaste a estar a esta familia porque tus hermanos que te rodean, y esta es una palabra que es necesario que los jóvenes y los adolescentes entiendan. Pase lo que pase, la situación que vos estés, mira, tu padre te puede haber abandonado, tu mamá te puede haber dejado, podrías haber quedado embarazada de adolescente, podrías haber sufrido violencia, abuso, pero el Señor te ha llamado porque sos preciosa, porque sos de gran estima, porque Él tiene planes maravillosos con tu vida. ¿Y qué te puedo contar de esos planes? Él no quiere que vos estés sola, nunca vas a estar sola, porque primero le esperaré esa noche que me encontré con Jesús. Lo único, cuando Edgardo agarró y se fue, lo único que dije, Señor, yo te quiero seguir. En el nombre de Jesús yo me rindo por completo, al 100%. Lo dijo todo. Y dije, esa hora es todo o nada, ¿es de vida o de muerte? Esto es de vida o de muerte. Y así fue como me aferré al Señor, pero me aferré por completo, lo abracé. Y desde ese momento me decidí a derribar los gigantes que estaban en mi vida en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús me levanté en victoria, ¿no? Y esta Amén. palabra que por ahí yo quería dejar es Isaías 54, que es una palabra que fue dada para nosotros. Y lo bueno es que esta palabra en las diversas versiones de la Biblia la podés encontrar y te anima de diferente manera. Isaías 54, un día que estábamos orando en este proceso de sanidad, donde yo lo llamaba a Edgardo y le decía, no puedo vencer, me está llamando un novio que tuve en el pasado para encontrarme con él. No nos veíamos con ojos de amor, ¿no? Sino que él me ayudaba a restaurarme y a levantarme. Después el Señor puso amor en nosotros. Una tarde yo estaba buscando del Señor en ayuno, en oración, y me dice, escribile y ponele Isaías 54. Y voy a leer. Esto es como yo me sentía, ¿no? En la situación en que yo me sentía en ese momento. Amén. Voy a buscarlo en el celular porque dice, porque así dice el Señor, esto está en Jeremías 30, así me sentía. Incurable es tu quebranto, grave es tu herida, no hay quien defienda tu causa. Para una llaga hay cura, pero no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan, porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. Así me sentía, que se podía sanar la herida más profunda, pero mi corazón no iba a poder ser sano. Yo no era merecedora de esa sanidad, no la merecía. Era mucho lo que había pecado, era mucho lo que le había fallado a Dios, era mucho lo que le había fallado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Me sentía así, ¿no? Después dice Isaías 54, dice, a ver, en Isaías 54 dice en un versículo, pobrecita, como a mujer desolada, como a mujer que abandonada, así me sentía, en realidad había sido abandonada, ¿no? El papá de Ana, cuando se enteró que yo estaba embarazada, se fue para el sur, y bueno, se fue para Buenos Aires, después para el sur, y no apareció por 12 años, ¿no? Entonces yo me había sentido abandonada por mi papá, porque mi papá también me había echado de mi casa, pero bueno, después esa relación se pudo restablecer, ¿no? Me sentía desolada, que habían hecho con mi vida lo que habían querido, que yo había dejado que hicieran con mi vida lo que el diablo había querido. Y realmente el diablo estaba planificando mi muerte. En mi muerte, yo pude ver mi muerte en soledad. No sé si por una sobredosis, pero sí ultrajada, violada, mi cuerpo, ¿no? Todo en un estado tremendo. Si no hubiese, y el Espíritu Santo hace poco, hace 2 o 3 años, me revela que si Ana no hubiese llegado a mi vida, yo hubiese muerto de sobredosis como uno de mis amigos. Hubiese ido por ese camino. Pero qué bueno que es Dios. Dios me mostraba todas las veces que me había salvado de, no sé, de ir con la policía, de sufrir una violación, de sufrir, ¿no? El Señor en esos momentos en que yo le pedía que me sanara. Y esto es lo que te quiero animar, ¿no? En esta tarde, a que vos puedas decirle al Señor, yo te entrego todo. Amén. Yo necesito tu sanidad, quiero que sanes todas las áreas de mi vida. Mis planes son buenos, pero los tuyos son perfectos. Mi vida sí ya no puede seguir más. Yo, Ivana, tenía un buen trabajo, estudiaba, tenía buenas amistades, podía viajar, todo, pero no era feliz. Llegaba a mi casa y lo que hacía era llorar, porque sabía que lo que pudiera hacer no iba a llenar ese vacío. Cuando me rindo por completo al Señor, su Espíritu Santo viene y me abraza. Literalmente siento ese abrazo, ese manto de amor sobre mi vida y me dice, vos sos mi hija amada. Estaba esperando este momento, estaba deseando encontrarme con vos. Y a partir de ahora yo te limpio, yo te renuevo. Y dice en Isaías 54, dice, porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento,
pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor. Amén. Porque, dice, yo te devolveré la salud, sanaré tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada diciendo, esta es Sión de nadie, que nadie se preocupa por ella, dice más adelante. Pero lo bueno, y me olvidé de pasarlo ahí, voy a buscarlo, disculpame, voy a buscar en la Biblia. Amén, sí, Señor, tremendo, tremendo. Isaías 54, y esta palabra, no sé qué he tocado, esta palabra de Isaías 54 me la da el Señor, como te decía yo, en medio del proceso de mi sanidad, de mi restauración, de volver a conocer al Señor, porque Dios no era el Dios que había conocido en mi niñez, o que había tenido un encuentro cercano en algún momento, sino que ahora Dios se presentaba como mi hacedor, dice Isaías 54, como mi esposo, el que hace fiesta cuando yo me vuelvo con él, el que me ama incondicionalmente. Él se vuelve a mí como la figura de mi padre, que ya no estaba, porque decía, y ahora no tengo a mi papá, él es el que guiaba la casa, ¿no? El que nos marcaba qué cosa teníamos que hacer. Él es mi padre, él es mi padre, Dios es mi padre, y en él puedo encontrar la palabra de consuelo, la palabra que me guía, la palabra de sanidad, la que me afirma, él es mi roca firme. Y esta palabra, ¿no?, de Isaías, te pido perdón porque no sé qué toqué en la Biblia. Tranquila. Esta palabra de Isaías se la comparto a Edgardo, que en ese momento ni siquiera éramos novios, y él, bueno, es su testimonio, ¿no?, pero él en ese momento había un espíritu sobre su vida de destrucción, de muerte, que venía sobre su casa, ¿no? Él es un siervo de Dios, pero en ese momento estaba pasando también por la sanidad de su divorcio, y en ese día él quiso quitarse la vida, ¿no? Él tenía, dice, la cuchilla en su mano para quitarse la vida, no tenía consuelo, él decía, ya nadie me va a querer porque me abandonaron, porque me dejaron, ¿para qué todo lo que hice, todos los campamentos, los congresos, toda la palabra que había dado? Y el Señor me manda que le comparta a él esta palabra. Y es ahí donde dice, él me cuenta que viene el Espíritu Santo, lo hace temblar y bueno, y se mete ahí en oración, dice no sé cuántas horas estuve en oración, pidiéndole perdón a Dios, pero pidiéndole que me sane, que me restaure, y tuvo liberación. Eso es lo bueno, hubo liberación en su vida. Dice Jerusalén, tú que nunca has sido madre, y en este caso yo lo tomé como esa palabra de que, bueno, no podía tener hijos. No, en mi vientre no iba a tener hijos, sin embargo el Señor obró ahí con Ana, ¿no? Tú que nunca has sido madre ni has podido tener hijos, lanza gritos de alegría, entona alegres canciones porque Dios te dice, Jerusalén, mujer abandonada, tendrás más hijos que la mujer casada. Y yo lo tomé en esto como la alegría que es ser mamá. Amén. Tendrás más hijos, es decir, que voy a ser dichosa. Y ahí agarré la pandereta y le empecé a dar, ¿no? Gloria a Dios. Nación de Israel, y esta es la palabra en la que estamos caminando. Agranda tu tienda de campaña, extiende las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender de un extremo al otro. Tus hijos conquistarán muchas naciones y ocuparán las ciudades que ahora están deshabitadas. Amén. No tengas miedo, pues no te insultarán. Y ese era el miedo de volver a la iglesia. No tengas miedo, no te insultarán, no pasarás vergüenza. Cuando eras joven, pasaste la vergüenza de no tener hijos. Después te quedaste sola como una viuda, pero no volverás a acordarte de tu vergüenza, porque Dios es tu creador y te tomará por esposa. El Dios Santo de Israel es tu Salvador. Él es el Dios Todopoderoso y reinará en toda la tierra. Pueblo de Israel, tú eras como una esposa joven que quedó abandonada y afligida, pero tu Dios vuelve a llamarte y te dice, solo por un momento te dejé abandonada, pero con gran ternura te aceptaré de nuevo, con gran ternura. Así vino el Señor sobre mi vida y viene sobre la vida tuya.
Cuando me enojé contigo me alejé, pero muy pronto tuve compasión de ti y te manifesté mi amor eterno. Amén. Y dice, el pacto que hizo con Noé lo hice con vos, te juro que nunca más me enojaré contigo, no volveré a amenazarte. Esta palabra es tremenda y me Amén. encanta porque hay que hacerle un cuadrito. Las montañas podrán cambiar de lugar, los cerros se podrán venir abajo, pero mi amor por ti no cambiará, siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en paz. Te juro que tendré compasión de ti. Amén, tremendo. Puede venir el coronavirus, te puede pasar que te dejen abandonada, puedes estar pasando por amenaza de muerte, puede venir la enfermedad sobre tu casa, pero dice, mi amor por ti no cambiará. El pacto que yo hice con Noé lo hago ahora nuevamente con vos. Nunca más te voy a abandonar. Nunca te van a llamar abandonada, nunca más vas a estar desolada, nunca más vas a estar en tristeza, sino que dice más adelante en el 10, yo construiré con piedras preciosas tus cimientos, tus muros, tus torres, tus puertas. El Señor empieza ahí, esa era la palabra que yo arrebaté en ese momento, el Señor empieza a construir cosa nueva. Y no lo hace desde la basura, ni desde los escombros, sino que hace cosa nueva con piedras preciosas, con maravillas. El Señor empieza a obrar en milagros en mi vida y empieza a sanar mi sexualidad, empieza a sanar mi mente, empieza a sanar, hay partes de mi pasado en que son borrados, pero el Señor viene después y los sana y los puedo recordar con alegría. Amén. Dice que Él se hace fuerte en mí y nunca más voy a tener miedo. Amén. El miedo sobre mi vida venía a la soledad. No vas a tener hijos, no te vas a casar, vas a ser una frustrada. Y el Señor dice, no tengas miedo, nunca te van a llamar así. Dice, la justicia te hará fuerte, no volverás a sentir miedo. Amén. Tal vez te rechacen, no, tal vez te condenen por tu pasado, pero el Señor lo que hace no, es dejarte esa cicatriz para que vos te levantes en lo que fuiste, sí, en lo que Señor. viviste, con poder, con autoridad del Señor, para que abras tu boca y muchas puedan ser Amén. salvas, puedan ser libres de la cautividad. ¿Se escucha? No estoy, ¿Sí? tengo como que te tengo congelada la imagen. Yo te escucho perfecto. No sé si las ¿Se escucha? chicas- Bueno, seguimos si se escucha. Sí, seguimos, porque yo te escucho. Espero que las personas que están allí no se pierdan este tremendo testimonio de restauración. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor dice, y amo Isaías 54, porque el Señor trae palabra, promesa a las chicas que fueron abandonadas, a las chicas que fueron mamás solteras, a las que están en soledad, a las que están en angustia. Dios trae libertad. Amén. Él es el que liberta al cautivo, el que sana, el que restaura lo que estaba roto. Dice Salmo 147:3, yo vengo a sanar a los quebrantados. Amén. Yo vengo a sostener al afligido, yo vengo a vendar tus heridas. Y el Señor vino sobre mi vida como quiere venir sobre la tuya a vendar las Amén. heridas, Sí, a levantarte. Él es el que te sostiene. Y no digas, no puedo, yo no puedo salir de esto, no puedo salir de mi dolor, no puedo salir de mi aflicción, estoy en luto. No lo digas. Resistí ese pensamiento y levántate en autoridad y en el amor de Dios. Primero tomá y recibí el amor de Dios, el perdón de Dios, la sanidad de Dios, y el Señor empieza a abrir camino. Era como un juego, ¿no? Donde yo accionaba y le creía a Dios, Dios empezaba, donde yo empezaba a accionar en fe y a tomar esa palabra de parte del Señor, el Señor empezaba a abrir camino. Y bueno, vino palabra profética sobre la vida de Edgardo en una campaña evangelística que se iba a casar conmigo, que ya tenía su hija, y bueno, ahí la tomamos y en el 2011 nos casamos. Fue tremendo, porque después de eso fue una explosión. Fue una explosión porque Dios te pone la persona idónea, ¿no? Exacto. Esa persona que te afirma, esa persona que te consuela, que está con vos en oración, que te guía. Realmente tuve que sanar mi identidad de feminista, de madre soltera. El Señor también hizo una obra en eso, en querer gobernar sobre mi hija. Y lo que Dios hizo sobre Ana es su testimonio, pero
fue una adopción espiritual entre ellos, que son papá e hija, que solamente Dios lo puede hacer. Entonces, si vos estás pasando por ese problema de que tu pareja y tu hija no se están llevando bien o tu hijo no se está llevando bien, es tiempo de que empieces a orar y que Dios pueda hacer esa adopción espiritual. No hay nada imposible para Dios. Sí, Señor. No hay nada. Y Dios llena toda necesidad, todo vacío. Dios es el que llena toda brecha, porque yo no sabía ser esposa. Me casé y no sabía cocinar, yo hacía holocausto, le quemaba las milanesas, quemaba el arroz, quemaba los fideos. Edgardo dice, hacías holocaustos, pero Dios es el que hizo y llenó todo, me fue guiando y nos dio paciencia y nos dio amor y nos unió, ¿no? Y hoy podemos decir que el Señor nos está llevando a trabajar en su obra. No porque te hayas casado y tengas una vida feliz, tenés que dejar de soñar en Dios. Esos planes que Dios te dio desde, o sea, porque tu vida sea color de rosas, por así decirlo, y estés viviendo el sueño de tu vida, eso no significa que vos tenés que dejar de buscar a Dios. Mira, hace poco tiempo el Señor me instaba, me animaba, como que me quemaba por dentro, levantar un grupo de oración de mujeres. Amén. Así que cada madrugada orábamos, limpiábamos las cenizas de cada altar en la familia, pero esto se venía gestando en el corazón de Dios desde hace tiempo, ¿no? Levantar mujeres guerreras por su casa, por sus hijos, por su familia, pero mujeres que necesitaban estar sanas, fuertes en Dios, aunque vendadas todavía y no completamente sanas, sabiendo que Dios hace la obra, para inspirar a otras, para fortalecer a otras, para eso fuimos llamadas, para que esto que nos pasó a nosotros, para ir al que está durmiendo en la calle, al que está pasando necesidad, al que está drogadicto, al que está, si sos mamá soltera y no tenés un lugar donde vivir, poder ir y abrazarla, acompañarla, guiarla a la verdad, darle la verdad de Dios. Rendirse todo a Dios es dejar que Dios gobierne por completo tu vida. Es decir, Señor, toma el control total de mi casa, de mi mente, de mis sueños. Yo sé que los sueños que vos tenés para mí son mejores que los míos y hoy puedo decir que sí, amén, es así. Aferrate a la palabra del Señor, toma la promesa para tu vida. Yo sé que Dios te ha dado palabra en algún momento. Yo sé que estás pasando, tal vez hoy no te puedas decidir por Cristo, pero hoy es el día. Amén. Hoy es el día en que te tires en tu cama, en que te tires de rodilla y que digas, Señor, me aferro a vos. De esa manera en que yo me aferré al Señor. Es ahora o nunca, es de vida o muerte. Y te puedo decir que no es el 99%. Que no le des al Señor el 60%. Anímate a darle el 100% de tu vida. Todo por completo. Ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro va a ser de bendición, va a tener éxito si vos no te aferrás al Señor al 100%. El Señor trae esperanza sobre tu vida, trae esperanza sobre tu casa, trae esperanza sobre tus hijos que se alejaron. El Señor, con lazos de amor, está buscando a esos hijos pródigos. De repente pienso, ¿no?, en el hijo pródigo que estaba comiendo las bellotas en el chiquero y yo estaba así, comiendo las bellotas en el chiquero, pero ese Espíritu Santo que nunca me abandonó, que estaba dentro mío, decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acá? Despertate, anda a tu casa. Y cuando volví a casa, realmente hubo fiesta en los cielos, ¿no? Realmente hubo fiesta también en la vida de mi mamá, mi familia cambió, mis sueños cambiaron, mi vida, mi carácter cambió. Es un proceso, ¿no? No es que de la vida, de un día para el otro el Señor va a sanar tu sexualidad, va a sanar tu mente, va a sanar tus recuerdos. Es un proceso, pero te puedo decir que tomado de la mano del Señor, que confiado en el Señor, que por el poder del Espíritu Santo, ese proceso llega a un punto y Dios trae vida, trae victoria sobre lo que estés enfrentando. Si hay soledad en tu vida ahora, en el nombre de Jesús, rechazamos el espíritu de soledad.
y unimos tu mente, unimos tu vida a Cristo. Aceptá a Jesucristo. Yo te animo que ahora puedas decirle, sí Señor, yo te voy a seguir, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, entrego todo lo que soy a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, permito que pases a mi casa, que pases a todas las habitaciones de mi vida. Te doy total autoridad para que hagas con mi vida lo que vos quieras. Te animo a que le entregues tu maternidad, entregues tu matrimonio, a que empieces a declarar, porque las mujeres tenemos palabras de vida o palabra de muerte sobre nuestra casa, sobre nuestro esposo, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra economía, en nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, te animo a que abras tu boca, a que empieces a orar a voz en cuello y que digas, en el nombre de Jesús, mi casa es gobernada por Cristo, en mi casa reina Cristo, en mi casa es el Espíritu Santo el que toma las decisiones. Ya no vivo yo, ya no reino yo, ya no reina mis sueños, ya no gobierna la política, ya no lo gobierna el sistema de este mundo, sino que es Cristo, que es el Espíritu Santo el que toma control. Si bien la economía me puede ir mal, pero yo sé que Jehová es mi proveedor. Puede haber enfermedad en mi vida, pero declaro en el nombre de Jesús que Jehová es mi sanador. Pastor Ivana, nosotros pasamos por un momento muy difícil de dolor con nuestro hijo Efraín, nuestro primer hijo varón, que hoy va a cumplir 4 años. Él estuvo postrado y los médicos venían de a 11 encima y no sabían decir qué era lo que tenía. No caminaba. De un momento a otro, de ser una chispita tremenda, dejó de caminar. Un dolor tremendo en su espalda. Lo sedaban, venían, le sacaban sangre, le ponían suero, le ponían un medicamento por las dudas, tomografía, le hicieron punción. Fue tremendo ese momento como padres ver a tu hijo enchufado a los tubitos, los médicos hacían como querían con ellos, pero te puedo decir que tuvimos una fe en el inconmovible. Amén. Nos plantamos firmes, plantamos nuestras estacas con fe, con decisión en Cristo, en el que hizo la obra, y declaramos que por las llagas de Cristo nuestro hijo era sano, ya había hecho la obra el Señor. Los médicos no sabían que tenía, y en el día 20 más o menos, nosotros ya sabíamos que la sanidad se había hecho en su vida, en su cuerpo, aunque él no podía sentarse, no podía caminar, pero lo sabíamos porque oramos por una enfermera y esa enfermera había sido sana de cáncer. Entonces entendimos que habíamos sido llevados y que Dios había obrado en medio de la dificultad para que una persona conociera del Señor y sea sana. Entonces tal vez hoy estés pasando por dificultad, por enfermedad, tengas que visitar el hospital, tal vez tengas que estar haciendo un tratamiento, pero quiero que sepas que el Señor te está utilizando, no solo para sanar tu vida y para darte una dosis más de fe, para llevarte más arriba en la fe, en la confianza absoluta del Señor, en el depender aún económicamente del Señor por los medicamentos, sino que te va a dar la victoria cuando vos abras la boca y no dejes de predicar del Señor y de decir lo que hizo en tu vida. Yo no puedo callar lo que Dios hizo en mi vida, no puedo dejar de declarar que me sacó de la depresión, de la angustia, de la oscuridad, y en el nombre de Jesús yo sé que esta tarde hay mujeres que están escuchando esta palabra y que la van a escuchar más adelante, que están pasando por angustia, por necesidad y son libres. En el nombre de Jesús se desata una unción de libertad, no hay cautivos, había lugar en el infierno para mí. Había un hueco que estaba en el infierno preparado con mi nombre, pero Jesucristo vino, hizo la obra. Yo le dije, sí, Señor, quiero que vos me libertes, quiero que vos me sanes, que vos me restaures. Y el Señor me quitó de ese lugar de muerte, de ese lugar de opresión, donde estaba en angustia, y me sentó en lugares celestiales. Esta tarde el Señor te quiere sentar en lugares celestiales junto a Él, hacerte heredera, coheredera del reino, y te da autoridad. Él pone en tu boca palabra de vida y pone en tu mano una espada que es la palabra de Dios con promesas. Hermana, yo te animo a que en esta tarde salgas de tu comodidad, salgas de la mediocridad, de decir estoy y no estoy, voy a la iglesia, miro un programa de televisión o me prendo a mirar la palabra.
salgo a la plaza a predicar o mejor me quedo en mi casa tomándome un tecito. No es tiempo para quedarse en casa a tomarse el tecito, Pastora, a tomarse el pastora, me quedan mate. 30 segundos. Te vuelvo a llamar porque esto está ahora. Buenísimo. Bueno. Pero no quiero que Amén. nadie se mueva de ese lugar porque vamos a orar por sanidad y por restauración. Esto sigue, sigue, sigue. No